Tal cual ya habíamos dicho, estaremos en compañía a partir de este justo instante del viceministro del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, el economista Iván Rodríguez, a quien de entrada pues le agradecemos su generosa disposición al iniciar ya esta semana, luego del asueto, que sacara este tiempo para compartir con nosotros una mirada a lo que fue el año 2018 en materia de economía, del comportamiento de las principales variables de la economía dominicana, en relación con la economía mundial, claro está. Pero le hemos pedido también, por demás, que hagamos una especie de proyección de lo que podría ser el año 2019, tomando en cuenta tanto los factores geopolíticos como los factores que tienen que ver con el proceso, incluso algunos le llaman año preelectoral, que supuestamente en el esquema, pues cada vez que esto acontece, pues se dice que incide en el comportamiento de los inversionistas, en el comportamiento en general de la economía. Como ya saben, en compañía de Sergio Amaro y de Fran Pacheco. Iván, gracias y bienvenido. Gracias a ustedes tres, jóvenes. Estar aquí siempre es agradable y nos traen recuerdos imperecederos. Así es, así es. A Guillermo y a mí, a su familia, la familia así de Guillermo, es. Así Gustavo, es. doña Gladys. Que no están y vaya que siento mucho que no estén. Pero bueno, Fran. Bueno, antes de quizá, como usted decía ahorita, lo importante sería hacer una previsión, una visión de la economía dominicana para 2009. Antes de eso, 19, correcto. Antes de eso, ¿cómo termina la economía dominicana en 2018 a nivel internacional y cómo fue el dinamismo económico y qué políticas públicas también incidieron en el desarrollo económico dominicano? Bueno, el panel resulta interesante porque hablar del futuro siempre crea mucha duda, muchas incertidumbres. Puede traer buenas noticias, puede traer malas noticias. Pero siempre que usted esté en capacidad de hacer pronósticos, como decimos los economistas, es decir, el comportamiento futuro de variables, usted debe ver cuál ha sido el comportamiento de esas variables en el pasado. Y lo más acertado, lo que comúnmente hacemos los economistas, es que utilizamos como punto de referencia el año inmediatamente anterior. Yo no puedo analizar el comportamiento de la economía durante el año en curso, ya casi concluyendo, sin señalar que ese comportamiento no es más que el reflejo, la expresión de toda una concesión de políticas económicas de la administración del presidente Danilo Medina, que se inició en agosto del año 2012. Es la continuación, el 2018 es la continuación de una serie de logros micro y macro que se han venido produciendo en el país, que se han venido generando en el país y acumulando. Gracias a las ejecutorias sabias del presidente Danilo Medina y de su equipo de gobierno. En ese sentido, podríamos decir que han habido variables de tipo transversales en las ejecutorias del presidente Danilo Medina que han hecho, y es importante que yo señale esta expresión, que han hecho que el crecimiento económico sea sostenible, sea inclusivo y sea robusto, lo que ha sido factor fundamental en la
en el ataque a la gran deuda social que hemos venido heredando históricamente los dominicanos y que ello se ha manifestado de una manera muy concreta en la reducción de más de 12 puntos porcentuales en los niveles de pobreza en la sociedad dominicana. Y ello se ha manifestado no solamente en los indicadores macroeconómicos, sino también en indicadores de otro tipo. Es cierto que la expresión más acabada del comportamiento de una economía es el agregado más medible, que es el Producto Interno Bruto. Yo como economista debo decir que no me siento muy agradecido de que sea el Producto Interno Bruto la principal métrica para medir la robustez de una economía, ni el grado de desarrollo económico de una economía. De hecho, en el año 2009 y a raíz de la crisis de la subprime, el expresidente francés, Nicolas Sarkozy, encomendó a un notable grupo de economistas de fama mundial, entre ellos 5 premios Nobel de Economía, encabezado por el economista Joseph Stiglitz y por Amartya Sen, para que hicieran un análisis dirigido a determinar por qué si las grandes economías y la principal economía emergente mostraban extraordinario crecimiento en su Producto Interno Bruto, no así la población de esos países sentía que las cosas marchaban bien para ellos. Oye, qué inteligencia. Crece el Producto Interno Bruto, pero la percepción de las poblaciones de esas grandes economías es de que no estaban bien. Y el trabajo de investigación de este equipo de más de 35 economistas, como te digo, de fama mundial, latinoamericanos, norteamericanos, franceses, españoles, italianos, alemanes, fue muy clara. El Producto Interno Bruto es un indicador fundamental para medir el grado de robustez de una economía, sin embargo, no para medir el grado de bienestar de la economía. Y yo pienso que también es bueno decir que el creador del PIB como medidor del comportamiento de una economía es un economista ruso, nacido en Rusia en el año 1901, que se llamó Simon Kuznets. Simon Kuznets fue premio Nobel de Economía en el 1976. Él fue el economista pionero en los estudios de análisis de desigualdad. Y una expresión de él muy citada por los economistas se hizo en el año 1931, en plena depresión de los años 30, cuando él dijo: mi medidor por excelencia, yo no lo creé para medir el bienestar de la economía. Eso es el creador del Producto Interno Bruto. Entonces, yo pienso que un logro de la gestión del presidente Medina es precisamente que no ve el Producto Interno Bruto como el único elemento que refleja el grado de desarrollo de nuestra economía, sino que se focaliza en indicadores de carácter sociales, de carácter multisectoriales. ¿Cómo cuáles? Educación, salud, empleo, niveles de acceso de la familia a bienestar por mejor confort de vida, acceso de la familia a servicios de recreación, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Es decir, inflación. Y nosotros lo podemos ver eso en los resultados de la gestión del presidente Danilo Medina. Más de 730,000 empleos en 6 años de gestión. Solamente en este año, medido a septiembre, de septiembre de 2017 a septiembre de 2018,
150.000 empleos, 30.000 empleos más que en el año 2017. Es un indicador fundamental. El hecho de que los sectores de microempresarios, que en el año 2012 no llegaban a 25.000 suplidores de bienes al Estado. 18.000. 18.000, creo que hoy sobrepasan los 70.000. Y que la compra a esos sectores esté por encima de los 25.000 millones de pesos. Eso es un indicador de bienestar. Un indicador de bienestar es las iniciativas que se concretizan como resultado del proyecto más importante que ha establecido el presidente Medina en su gestión, que es ese modelo de visita sorpresa, que ha generado casi 60.000 millones de pesos en acciones en localidades donde los niveles de pobreza son extremadamente críticos. Y se han generado proyectos importantísimos que han contribuido al bienestar de la población. Eso sin menospreciar, vuelvo y digo, el medidor por excelencia, que es el Producto Interno Bruto, que este año las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional, ya faltando días para concluir, es de que cerraremos con un crecimiento cercano al 6.5%. Bueno, de hecho, en el periodo de enero-septiembre, que son las últimas mediciones que se tienen, el Producto Interno Bruto creció un 6.9%, en consonancia con el comportamiento del índice mensual de actividad económica, el llamado IMAE, que hace el Banco Central para medir la actividad económica mes a mes, que medido a septiembre, con relación al septiembre del 2017, fue de 8.6%, un valor extraordinariamente alto. Obviamente, el 2017, hay que señalar que la ralentización de la economía estuvo muy influenciada por los fenómenos naturales que ocasionaron lluvia y desastre, como fueron las tormentas o ciclones Irma y María. Y la consecuencia de ese crecimiento económico robusto, que nos sigue poniendo en el liderazgo del crecimiento de las economías latinoamericanas, se hace en un entorno de estabilidad cambiaria, un error de un menos 3.1% de depreciación, muy por debajo del promedio de depreciación de la región, de una tasa de inflación de 1.51. Y si nosotros vemos cuál ha sido la consecuencia de ese bienestar, es precisamente cuando tú haces un análisis sectorial del Producto Interno Bruto: manufactura, construcción, hoteles, intermediación financiera, servicios comerciales, turismo, medido a través de bares, hoteles y restaurantes, electricidad, administración pública, salud, transporte y almacenamiento, agua potable, etcétera, todo creciendo en promedio 8.5%. En algunos casos, como Zona Franca, 12%, construcción 8.6%, servicio financiero 8%, agropecuaria 7.5%, que son elementos clave para generar calidad de vida manifestada a través de percepción de ingresos de la familia. ¿Cuál es nuestro mayor desafío para el año 2019? No, pero espérese. No me vaya para el futuro todavía, porque hay un bache importante aquí que el desafío, vamos a dejarlo para ahorita, en beneficio de esto. En esa relación, en esa analítica suya, ¿cuál es la relación entre Producto Interno Bruto y ingreso per cápita? A propósito de que uno de los primeros discursos del presidente Danilo Medina en uno de los organismos, en las Naciones Unidas, si mal no recuerdo, establecía precisamente esa carencia de que cómo vamos a medir la pobreza en función de si se gana 50 centavos de dólar al día o si es más o menos. En esa relación de Producto Interno Bruto e ingreso per cápita,
¿Cómo se refleja la inclusión, por así decirlo? Mira, Guillermo, de los grandes logros de la investigación de Stiglitz y Amartya Sen en el informe para Sarkozy fue precisamente determinar que más que el Producto Interno Bruto per cápita, era importante medir el consumo y el ingreso familiar. Y en la República Dominicana, los niveles de consumo de las familias y los niveles de consumo de las empresas siguen en términos porcentual desempeñando más del 85% del Producto Interno Bruto. Si nosotros tenemos un ingreso per cápita que nos hace una robusta economía de renta media alta, más de $8,000 promedio por persona. Y eso se refleja, señores, en el comportamiento del comercio. Y no porque estemos en Navidades, pero ustedes van a los centros comerciales diversos, desde automóviles, ferias de automóviles, centros comerciales grandes de consumo masivo, de alimentos, de bebidas, de ropa, y el reflejo de ello se ve en cómo el comercio ha venido creciendo por encima de un 10%. Claro, porque hay capacidad de compra, hay capacidad de compra, consumo. Y si hay capacidad de consumo es precisamente porque las familias están recibiendo mayores niveles de ingresos. Pero en ese tema de per cápita, realmente y es que si serían 8,000 personas, la renta per cápita sería la renta por habitante, cuando se toman esos números, también termina siendo un poco no inclusivo ese número, porque si no se combinan con las políticas sociales que usted mencionaba ahorita, no se percibe, porque la gente va a comenzar a decir, ¿dónde están mis $8,000? Claro, siempre hay el sesgo de hacer las medias ponderadas, pero precisamente las estadísticas surgen como un elemento a partir de micro mediciones, hacer proyecciones para macro mediciones. Cuando tú vas a hacer una encuesta muestral para determinar cuánto ha crecido la población de un país, tú no censas a los 10 millones de dominicanos. O cuando tú vas a hacer una encuesta para medir el grado de aceptación de las políticas públicas de un gobierno, tú no encuestas a 10 millones de dominicanos. Cuando tú vas a lanzar un producto al mercado, tú no encuestas al universo de consumidores de ese producto. Es decir, siempre los estadísticos van a estar cegados, siempre. Sí, pero te dan un retrato en un momento determinado de cuál es la realidad. A mí no me gusta hacer mucho esos análisis de medición per cápita precisamente por ese sesgo que tú dices. Y por eso es que yo te digo que hay que ver más que el nivel del ingreso o del producto per cápita, sino cuál es el grado de participación que tiene la familia en ese pastel de distribución del ingreso. Si la pobreza se reduce, si se crean empleos de calidad, es decir, empleos formales, si se disminuye el acceso de las economías a los niveles de informalidad, reflejado en incremento en las recaudaciones tributarias y en incremento en las recaudaciones de la seguridad social. Eso quiere decir que indudablemente la población dominicana está percibiendo ingresos de manera sostenida y de manera inclusiva. Porque no solamente la participación del gobierno en la economía lo que te determina el grado de bienestar de esa economía, sino cómo esas políticas públicas afectan al sector privado. Tú buscas, por ejemplo, el comportamiento de indicadores monetarios que son elementos para ver si el dinero está distribuyéndose equitativamente. Y, por ejemplo, un medidor que a mí me gusta mucho para ver el grado de bienestar de una economía es el de los préstamos del sector financiero. En el periodo de enero-septiembre, más de 70.500 millones de pesos
se incrementaron los préstamos con relación al año pasado, esencialmente adquisición de vivienda, construcciones, comercio, compra de efectos personales de la familia, es decir, un nivel de vida más confortable, mejores aparatos de televisión, mejores electrodomésticos, etcétera, mejores colchones para dormir. Eso es bienestar de la familia, y eso tú lo ves a través de ese indicador, que es cómo hay facilidades para que las familias puedan accesar a un crédito, que es también reflejo de una política macro, porque el Banco Central ha disminuido o ha mantenido el tipo de interés por debajo de los promedios históricos, y eso hace que se pueda conseguir el dinero a un precio relativamente cómodo. Sí, el dinero está más barato. El dinero está más barato. Obviamente no hay que dejar de señalar que para contrarrestar efectos eternos producto de la política monetaria de los Estados Unidos y del comportamiento de la factura petrolera, que este año, a pesar de ello, nosotros pudimos terminar con un déficit en cuenta corriente de menos 1% negativo. El Banco Central en julio se vio obligado a adoptar una posición expansiva, incrementando la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, es decir, de 5.25 a 5.50, para amortiguar los incrementos en la tasa del petróleo. Y es importante señalar que a pesar de que el precio del petróleo se comportó por encima de las estimaciones que hicieron las autoridades económicas para el presupuesto del año 2018, no menos cierto es que los sectores generadores de divisas a septiembre habían aportado unos 22.200 millones de dólares. Hablamos de turismo, de remesas, de inversión extranjera directa, de otros servicios. Y las proyecciones que hace el Banco Central es que al cierre del año 2018, esos sectores habrán generado divisas por más de 30.000 millones de dólares, lo que ha sido cónsono con que al cierre del mes de noviembre, las reservas internacionales netas del Banco Central hayan estado por encima de los 7.200 millones de dólares, equivalente a más de 4 meses de importación, incluyendo zona franca. Es un indicador sumamente importante. Y todo ello, como digo, en medio de un marco de estabilidad cambiaria aceptable. Es decir, las metas de tasa de cambio que se pusieron en el 2018 fueron 51, y por ahí han dado el promedio del tipo de cambio. O sea que hay éxito en la política macroeconómica, y se reflejan también en éxito en la política sectorial. Vamos a tener para el año 2019 un bienestar eléctrico que de seguro podremos ya estar cerca de cero apagón para la República Dominicana. Con la prueba que se hizo recientemente de Punta Catalina, se reflejó cómo este gran proyecto del presidente Danilo Medina va a ser un elemento fundamental en el desarrollo de toda la economía, de las industrias, de la manufactura, de la agricultura, de todos los sectores económicos. Y en el sector eléctrico se obtuvieron importantes logros en este año 2018. Entre AES y otras generadoras de energía no renovables, o sea, energía buena, más de 506 megas. Se incrementó y en términos económicos, ¿cómo sería ese bienestar que se va a generar por el sector eléctrico para el 2019 una vez entre Punta Catalina? En términos de reducción del subsidio y del impacto que puede tener en la factura de la gente. Bueno, ya tú lo has dicho. Si se reduce el subsidio, el gobierno dispone de más recursos para atender sectores vulnerables a través del gasto social. Podría hacer mejores inversiones en salud y mayores inversiones en salud, mayores inversiones en servicios de infraestructura, mayores inversiones en servicios de generación de agua potable y alcantarillado, residuos sólidos, etcétera.
Eso es bienestar para la población. Ya ahí tú tienes un logro, aparte de lo que implica que cada hogar de la República Dominicana tenga la seguridad de que se va a beneficiar de un servicio que es fundamental para la calidad de vida de la gente, como el servicio eléctrico. Y el otro elemento es el que usted señaló. Muy bien, es decir, la factura de generación tiende a disminuir como consecuencia de una mayor oferta de energía, y en este caso una oferta con una alta proporción de economía pública, Viceministro, como son las plantas de Punta Catalina. hemos hablado de desarrollo económico que ha incluido a República Dominicana un desarrollo social importante en materia de educación, de salud pública, pero y de otros sectores también. Hablar de economía también es hablar de deuda pública, que es un tema que parece interesarle a mucha gente y a nosotros también. ¿Cómo se ha comportado la economía dominicana en materia de deuda pública y qué esperamos también para 2019? ¿Cuál ha sido el desempeño, sobre todo del gobierno y del Estado, en materia de recaudación y de pago de deuda pública? Sí, mira, ese es uno de los grandes logros de la gestión del presidente Medina, no del año 2018, sino de sus 6 años de ejecutoria. La meta de déficit fiscal que el gobierno se impuso en el 2013, la ha mantenido hasta este año 2018. Recuerden que nosotros de un déficit consolidado de alrededor de un 6.5% y del gobierno central de alrededor de un 4.5% en el 2012, el gobierno ha venido disminuyéndolo y la meta para el cierre del 2018 es de 1,2.2% del Producto Interno Bruto, que es consono con la meta que se estableció en el presupuesto que está en vigencia, es decir, unos 76 mil millones de pesos. Eso ha sido producto de una consolidación fiscal que se ha manifestado en, sin disminuir el gasto público, se han aumentado las recaudaciones sin necesidad de reforma tributaria. Las recaudaciones a julio habían aumentado por acciones de eficiencia, de combate al fraude, de disminución de evasión, habían aumentado en casi 40 mil millones de pesos. Y eso ha amortiguado el resultado presupuestario con que vamos a terminar el año 2018. Y a su vez, eso tiene una manifestación en la disminución de deuda. La deuda del gobierno central va a disminuir, o ha disminuido a noviembre del 2018, con relación a noviembre del 2017, en casi 2 mil millones de dólares. Ello muestra el compromiso que tiene el gobierno con manejarse con niveles de deuda pública que sean tolerables. Lo que sucede con el tema de la deuda, yo lo dije aquí en mi última intervención, es que se han creado muchos sofismas y mitos sobre eso. Y muchas alarmas, y se han creado noticias falsas. Uno de los medios masivos de comunicación recientemente alarmaba con respecto al presupuesto del año 2019 de que el pago de interés se iba a consumir más de 200 mil millones de pesos. Señores, el componente de financiamiento externo y de aplicaciones financieras y de intereses de la deuda están íntimamente interrelacionados. Cuando el gobierno te presupuesta para un año fiscal una cifra determinada de financiamiento, en este caso 210 mil millones de pesos, eso no significa que ese va a ser el dinero que se va a utilizar para financiar el presupuesto por la parte del déficit. Se va a financiar el componente deficitario, pero se va a amortizar la deuda. Y se van a amortizar más de 156 mil millones de deuda pública. Es un gobierno que está honrando la deuda, es un gobierno que tiene credibilidad en los mercados financieros internacionales. Por eso, el indicador de riesgo del país, que es el famoso índice de JP Morgan, que se conoce como ENVI, nosotros lo hemos tenido en este año a los niveles más bajos de la historia, por debajo de 330 al cierre del mes de noviembre, con relación a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que eso es lo que le ha garantizado a la República Dominicana poder ir a esos mercados y adquirir rápidamente 1.000, 1.200, 1.500 millones de dólares en horizonte de pago largo y en tasa de interés baja.
Son los indicadores Entonces, además que ven los inversionistas que ven los extranjeros. inversionistas. Yo no te voy a decir que nosotros no debemos preocuparnos por la deuda. Siempre que tú debes dinero, eso es un motivo de preocupación. Ahora, lo que tú debes preocuparte es si tú no tienes la solvencia para hacer frente a esa deuda que tú poseas. Entonces, el gobierno ha manifestado y lo ha demostrado que paga religiosamente la deuda interna y la deuda externa. Y al mismo tiempo que puede cubrir sus resultados fiscales. En este año, eso es importantísimo, el resultado primario, que es el gasto menos los intereses de la deuda pública, fue positivo en más de 40 mil millones, lo que le permitió al gobierno utilizar esos 40 mil millones para realizar obras de inversiones. Y eso refleja precisamente la caída en los niveles de deuda. Porque si hablamos como economistas puros, nosotros lo que tenemos que tomar en consideración es qué nivel de balance primario nosotros debemos alcanzar para tener un nivel de deuda como proporción del Producto Interno Bruto que sea tolerable. Y ahí te intervienen, en esa ecuación te intervienen la tasa de interés promedio de la deuda dominicana, la tasa de crecimiento real de la economía dominicana, la proporción de deuda como porcentaje del PIB, y eso te da un balance primario determinado. Si nosotros tenemos un balance primario positivo de más de un 1.5% del Producto Interno Bruto y estamos casi llegando a ese nivel de balance primario, nosotros podemos ir manejándonos con una deuda de un 50% del Producto Interno Bruto. Cuando hablo de un 50%, estoy implicando la deuda del Banco Central, que en mis análisis a mí me gusta verla con un tratamiento diferente por la solvencia de esa institución medida a través de sus reservas internacionales. A mí me gusta analizar la deuda del sector público no financiero, que es la deuda que analiza la Comisión Económica para América Latina cuando ve el comportamiento de la deuda de los países de la región. Y nosotros estamos manejándonos con una deuda por debajo del promedio de la región, que es un 54%. Tenemos un promedio de deuda del sector público no financiero de un 40-41%. Eso es una deuda tolerable. Es más, hoy hay investigaciones, hay análisis, utilizando modelos muy sofisticados, modelos de riesgo, modelos econométricos muy complicados, que están cuestionando ya para las economías emergentes con rating de colocación de deuda en mercados financieros internacionales como el de la República Dominicana, que esos niveles de deuda que eran muy altos hace 10 años, ya hoy para estas economías no son alarma. Y si tú consolidas toda la deuda, estamos en un 50-51%, consolidándola con la deuda del Banco Central. Y ha habido responsabilidad por parte del Banco Central en el cumplimiento de su compromiso, honrando a sus tenedores mensualmente con el pago de los intereses. Y vuelvo y te digo, el gobierno en cada presupuesto coloca una cantidad de dinero para cubrir intereses de deuda interna y de deuda externa y para amortizar deuda interna y deuda externa, y la cumple. Por eso ha mantenido el déficit en la meta que se ha planteado. Este año nosotros nos planteamos una meta de 2.2% y en el peor de los casos, como diciembre siempre es un mes que tiene un comportamiento atípico en las erogaciones públicas, nosotros podríamos incrementarla en un 0.2%, pero siempre en el rango 2.2-2.4 de déficit fiscal. Iván, mira, un poco para agotar el primer tramo de la entrevista y agotar, digamos, el comportamiento de la economía en el año 2018. Hablamos de planificación y de esos resultados que a grosso modo tú presentas. Me quedan claros que hay factores endógenos y factores exógenos que inciden de una u otra forma en dichos resultados. Por momentos se hace todo lo conveniente, todo lo correcto, se planifica y ciertos factores, vamos a hablar de los exógenos,
pues inciden. En el año 2008, de repente, la economía iba bien en general, desde el 2005, digamos, hasta el 2008. Y se presentó la crisis de los famosos commodities aquellos. Y eso alteró toda la economía. O se presentó la crisis bancaria en los Estados Unidos. Y eso obviamente también repercutió en el comportamiento de la economía mundial y de la nuestra. Este año 18, en algún momento se habló de desaceleración y se tomaron medidas que tenían que ver con el encaje, que liberaron recursos que la banca pudo efectivamente poner a disposición de los sectores productivos del país. Sin embargo, este mismo año por igual, el presidente Danilo Medina se dio cuenta, ustedes, su equipo, tuvo que producir algunos ajustes que tienen que ver con el tema de la competitividad. Y nos dimos cuenta entonces que se podían desmontar una cantidad de pasos o de permisología y demás, que de alguna manera ya no se corresponden con la robustez o con la dinámica misma de la economía dominicana e internacional. Lo que indica que hay factores internos sobre los que se debe y se pueden producir ajustes a propósito de lograr ciertos resultados. Y bueno, y lo mismo pasa con el comportamiento, en este caso, del petróleo, que a pesar de, pues al final no nos afectó, porque tanto como subió, también bajó. Y a final de año tuvimos el alivio, digamos, de comprar combustibles a más bajo costo. ¿En qué medida nuestra economía, independientemente de que se esté haciendo todo lo conveniente y de que el empresariado y el gobierno hayan logrado metas comunes, nuestra economía de cara un poco al 19 por igual puede resultar frágil? Mira, Guillermo, eso que tú dices de las medidas que desde el punto de vista institucionales se adoptaron en el año 2018 dentro del marco de lo que es el Consejo Nacional de Competitividad, son medidas intangibles desde el punto de vista cuantitativo, pero tienen un efecto enorme en la confianza que le genera a los sectores económicos locales e internacionales para aumentar su actividad económica en el país, y entonces se convierten en acciones tangibles. Eso es otro de los grandes aciertos de la gestión del presidente Medina durante este año 2018, que nos van seguro a colocar en el próximo 2 business que hace el Banco Mundial cada año en una mejor posición, desde el punto de vista de la confianza tanto del productor nacional como de los agentes internacionales, porque se han producido un conjunto de acciones que tienden a darle más consistencia al accionar económico. Como tú dijiste, el tema de los permisos, el tema de las facilidades tributarias, el tema de los marcos regulatorios de los sectores financieros de la República Dominicana, ahora con una nueva ley para el mercado de valores que tiende a fortalecer el marco regulatorio, pero al mismo tiempo tiende a fortalecer la capacidad de aumentar las operaciones de este mercado, que son importantísimos para el financiamiento del desarrollo y del crecimiento, tanto del sector público como del sector privado. Y un conjunto más de medidas que se han adoptado en el marco del Consejo Nacional de Competitividad. Y ello, para utilizar una palabra que utilizamos mucho los economistas, blinda, le da un caparazón de más acero a la economía nacional frente a choques e imprevistos que se puedan producir en el entorno internacional. Y como yo te decía, si nosotros hemos tenido un año 2018 muy bueno, no bueno, muy bueno, es de esperar
que en el año 2019 las medidas que se han tomado desde el punto de vista institucional, conjuntamente con el conjunto de medidas que se han adoptado desde el punto de vista de políticas públicas, tengan resultados mayores en el año 2019. El entorno internacional siempre es un elemento de preocupación. Yo estaba viendo, antes de venir al programa, las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial, que son de octubre de este año, es decir, de hace 2 meses. Más o menos igual que la que se había hecho en abril, aunque el comportamiento para el 2019 disminuye en 0.2%, pero sigue siendo un pronóstico aceptable, porque es más o menos lo que ha venido sucediendo desde el momento en que la economía mundial comenzó a dar muestra de recuperación sólida en el año 2017. Es decir, se hace una proyección para el 2019 de la economía mundial de un 3.2%. Todo eso en medio de imponderables que generan acciones irracionales en los líderes políticos mundiales. Pero te voy a decir lo siguiente: por más convulsiones que puedan generar esas conductas irracionales de determinados líderes mundiales, no deje de saber, de admitir, que se trata de líderes con una profunda, con un profundo conocimiento del comportamiento de los mercados. Porque el presidente de los Estados Unidos podrá cometer una serie de imprudencias en su accionar diario, pero no olvidemos que es un señor que gravita en la economía de los Estados Unidos con éxito desde hace más de 45 años. Es decir, no es un improvisado en el manejo de cuestiones de Estado. Entonces, por el lado de los Estados Unidos, a mí no me preocupa mucho eso desafuero, porque Trump siempre ha sido así. El presidente de los Estados Unidos, desde que era joven y se embarcó en sus famosos proyectos de sus rascacielos enormes, era el mismo Trump de ahora desde el punto de vista de su emotividad. Pero la Casa Blanca nunca fue así. La Casa Blanca se maneja en función de un conjunto de factores que son esencialmente de carácter interno, que son los sectores que manejan esa economía: los productores de petróleo, los productores de acero, los productores industriales y los pequeños y los medianos empresarios que en Estados Unidos juegan un papel importante. El complejo militar industrial. El complejo militar industrial. La economía mundial ha entrado en un ciclo producto de la política. Ha entrado en un ciclo que se ve en los cambios de dirección en Italia, se ven en los cambios de dirección en Francia, en los cambios de dirección en Gran Bretaña, en los propios Estados Unidos, y ello no deja de ser un elemento que podría estar accionando en la geopolítica mundial. Y ello definitivamente puede afectar los mercados económicos. Ahora, yo no creo que esos factores vayan a ser tan determinantes como para que los dominicanos estemos asustados o estemos preocupados. Nosotros contamos con las herramientas internas, tanto políticas como institucionales, para poder torear cualquier variables no previstas que se pueda generar. Tú hablabas ahorita de los fenómenos del cambio climático. Eso es una realidad. No creo que sea tan fuerte como un sector de los ecologistas lo colocan, pero definitivamente el que niega
que estamos frente a desórdenes de la naturaleza, es un enemigo de la realidad. Cíclicos O sea, por igual. Hay señales de que el clima está cambiando, pero el mundo ha aprobado una agenda, la aprobó en el año 2015 en las Naciones Unidas, unos 193 países, que lo aprobaron los Estados Unidos, aunque Trump se ha salido de ella, pero 192 países se mantienen dentro de esa agenda, que es la de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de cara a tener en el 2030 un planeta con menos hambre, con menos pobreza, con más estabilidad medioambiental, con más acciones dirigidas a garantizar que los ciudadanos de este planeta seamos más felices y mejores personas. Y en eso el gobierno del presidente Danilo Medina también ha estado comprometido. Este año hizo su informe voluntario en Naciones Unidas de cómo va el inventario de cumplimiento. Quiero señalar que hay un grado de alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo de casi un 80% con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se han creado las comisiones institucionales dentro del Ministerio de Economía, que es quien preside la Comisión de Alto Nivel Político para el cumplimiento de los ODS, que se vienen haciendo acciones que cuando hacemos las mediciones con los indicadores, vamos bien. Y el mundo va bien en ese sentido. O sea, nadie se está quedando atrás. Y eso también es un elemento que va a fortalecer la capacidad de los gobiernos poder tener una infraestructura más resiliente para los embates de la naturaleza. Sí, usted mencionó, y es evidente que hemos tenido un fortalecimiento del marco institucional, sobre todo en el área jurídica. Tenemos una ley de mercado de valores, por un lado. Tenemos desde el punto de vista institucional el Pleno Nacional de la Competitividad, pero también tenemos Procompetencia, uno vigilando que se compitan y se cumplan las reglas de juego, y otro mejorando las capacidades productivas, y tenemos todo ese tinglado institucional. Sin embargo, a propósito de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ella llamaba a desarrollar 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y un pacto fiscal. Entonces, de esos pactos solamente hemos podido concretizar uno. El eléctrico, hay intereses que no han querido que se termine de gestar, igual el pacto fiscal, y hemos logrado hacerle frente a los compromisos en base a lo que usted señalaba, un crecimiento vegetativo producto de la eficiencia con que se han manejado las recaudaciones. Al reducirse la evasión, sin poner nuevos impuestos, hemos podido hacer esas políticas sociales que, como usted señala, van más allá de los números y se evidencian con las visitas sorpresas. Pero en ese sentido, para el 2019, ¿tendríamos, usted ve posible que se concretice un pacto fiscal? Mira, durante la gestión del presidente Danilo Medina, él ha podido demostrar que no necesita de una reforma tributaria para aumentar sus recaudaciones fiscales. El presidente Medina lo ha demostrado con una administración tributaria eficiente que ha incrementado en poco más de un año en casi un 1% sus recaudaciones, y eso tiende a mantenerse en el año 2019. De manera que podemos estar tranquilos por ese lado. No habrá más impuestos, ni habrá más aumento en tasas impositivas. ¿Es eso mantenible en el tiempo en la República Dominicana en un horizonte de 4 o 5 años? No. Pero de aquí al 2020 eso no es un problema para el gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora, veamos lo que sucede en el periodo 2021-2024. Yo pienso que en ese periodo 2021-2024 nosotros tenemos que poner en la agenda del país, no en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la agenda del país, la necesidad de revisar la estructura tributaria dominicana con mira a modernizarla más, porque hay que modernizarla más. Cada día la tecnología de las informaciones y de las comunicaciones
van en adelanto. Cada día la fiscalidad tiende a ser una fiscalidad más internacional. De hecho, actualmente hay un proyecto en la OCDE, el llamado proyecto BEP, que por su sigla en inglés es erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, que tiende a ir regulando la evasión de las grandes empresas multinacionales y colocándolo en paraísos fiscales. Tiende a ser, como te digo, una fiscalidad más internacional, y nosotros tendremos que ir a una nueva estructura tributaria más acorde con el proyecto BEP. Pero ahora no hablemos de pacto fiscal, no es necesario. Y en cuanto al pacto eléctrico, no es una preocupación. No es una preocupación porque los sectores más importantes, que son el sector público por un lado y los generadores eléctricos, están de acuerdo. Y Santa Catalina. Quienes no están de acuerdo son esencialmente una serie de grupos que su leitmotiv, es decir, su motivo de vida es, voy a citar al presidente Mao Zedong, crear disturbio y fracasar. Volver a crear disturbio y seguir fracasando. Y así hasta su derrota total. Joaquín Sabina dice en una canción, y sin embargo, cuando empezamos esta conversación, usted señalaba que el Producto Interno Bruto no es un indicador de bienestar social directamente. Y sin embargo, usted también señalaba que sí mide rasgos económicos importantes. Y lo digo a propósito de que República Dominicana, ya faltando días para culminar el 2018, termina como el país previsiblemente de mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto en toda Latinoamérica. Esto quiere decir que no hay país en Latinoamérica que no crezca en este 2018 más que República Dominicana. Y esto influye mucho en la inversión extranjera. Entonces, ¿qué nos espera como país? ¿Cómo nos ve el mercado internacional, los inversionistas internacionales, al país, esta porción de tierra en toda Latinoamérica que de repente crece por encima de todas y que recientemente estableció relaciones diplomáticas y comerciales con China y que termina el declarado año de las exportaciones con un crecimiento de más de un 10% de las exportaciones en el país? Usted lo ha dicho. Tenemos una gran perspectiva y es uno de los grandes aciertos de la historia moderna de la República Dominicana, el establecimiento de las relaciones diplomáticas con la China popular. Y se han creado expectativas que se van a materializar, tanto desde el punto de vista de aumentar nuestra canasta de bienes exportables de manera significativa, para lo cual ya se han hecho una serie de acuerdos entre los ministerios de Agricultura dominicano y chino, con el objetivo de aumentar o de llevar exportaciones de productos como el cacao orgánico, frutas y otros bienes de naturaleza agropecuaria, como con el sector turismo. Es decir, de traer con que venga una cifra inconmensurablemente insignificante de los chinos que salen al resto del mundo de la República Dominicana, tiene el presidente Danilo Medina cumplida de sobra la meta de los 10 millones de turistas por año. Son una pila. Y como yo te decía en el análisis del primer segmento, uno de los renglones sólidos de los sectores generadores de divisas para una economía es el de las inversiones extranjeras directas. Y nosotros aumentamos las inversiones extranjeras directas en el periodo de enero-septiembre, la llevamos a cerca de 1.700 millones de dólares, que son alrededor de 370 millones de dólares más que en el año 2017. Lo que significa que si hacemos ese pronóstico para el año 2019, tendremos unos 2.000 millones de dólares más en el 2019 de inversión extranjera directa, porque no solamente por las expectativas de China, sino porque es que tenemos una economía con un buen clima político y con un buen clima económico. Renegociación del famoso doctor Casta. Ayer mismo veíamos que primero que el presidente parece que ha autorizado esto, que ese proceso debería estar liderado, entre otros, por
por el Ministerio de Agricultura, pero además por todas las instancias que tienen que ver con estos asuntos. ¿En qué medida, si hace tan corto tiempo, digamos, de esos acuerdos, y sin embargo ya tenemos que ver, o parece ser necesario abocarnos a una renegociación? ¿En qué medida esto también es parte de lo que ustedes tienen ya previsto? Claro, fue que nació con el pecado original, ese acuerdo. Fue un acuerdo que hubo mucha improvisación y que hubo mucho desconocimiento y que además fue como un parto no deseado. Hay que corregir muchos elementos que tienen efectos distorsionantes sobre el aparato productivo nacional y que nosotros en un análisis de ganar o de perder, tenemos que ir hacia ganar. Y yo creo que de lo que hay que hacer con el DRCATA es corregir esos elementos que fueron no bien discutidos y evaluados de algunos impuestos que se hizo para tener una mejor situación. Eso es un elemento que va también, hay que ponerlo dentro de la canasta de cosas positivas que vienen para la República Dominicana. Y se está trabajando en eso, ya hay comisiones de trabajo que están haciendo, eso se está manejando todavía con ciertos niveles de discrecionalidad, como es natural, dado que es un tratado que implica cuestiones de tipo diplomático, ¿no? Si le va bien a la economía norteamericana, se dice que nos va bien a nosotros, a nuestra economía. Si viene la pila de chinos, que decimos, pues podremos empujar el mundo hacia donde queramos. Pero lo cierto es que Rusia, por hablar de Rusia, ¿verdad?, es un destino más que de nuestras importaciones, un destino para nuestras exportaciones. En el caso chino, se trata de que es una gran potencia exportadora y por la escala, pues para nosotros como que puede ser beneficioso abrumadoramente. Eso es visto de cara al futuro y positivamente hablando. Pero nosotros estamos dando traspiés o lentos en esa relación que potencialmente parecía más clara, es decir, la de los rusos, en el sentido de ser somos receptores de turistas rusos, pero al mismo tiempo los aviones estaban supuestos a llegar con turistas e irse con vianda, víveres y productos del agro dominicano. ¿Hacia dónde quiero en qué medida también nuestra propia lentitud pues puede hacer que lo que se ve muy positivo no lo sea tanto y que lo que sea más fácil termine siendo más difícil por factores incluso geopolíticos? Se han logrado también en ese sentido grandes acuerdos y se han hecho dentro del gobierno las providencias del lugar para fortalecer nuestra capacidad en ese sentido, que es un distorsionante, que es un obstáculo, como tú lo has señalado. Eso dentro del marco del Consejo Nacional de Competitividad fueron de los elementos que se han venido logrando, normas fitosanitarias súper modernas. Nos hemos dado ya, nos lo dimos recientemente, creo que en octubre o noviembre, nuestro primer Plan Nacional de Seguridad Alimentaria dentro del marco de lo que es la política mundial de agroalimentación de la FAO. Otro gran logro también del gobierno del presidente Medina en este año 2018, de tipo institucional, pero que va a tener un impacto extraordinario en la capacidad de producir para la población dominicana y producir para el resto del mundo, entendiendo como resto del mundo no solamente a los rusos y a los chinos que están allá, sino a los rusos y a los chinos que están aquí. Claro. Porque nosotros tenemos un sector de generación de alimentos que puede favorecer la demanda y que en efecto la satisface de productos
de alimentación de todos los hoteles de la República Dominicana que sirven esencialmente al turismo, que es exportación. Entonces, se están haciendo, yo creo que se han hecho muchas cosas que son intangibles porque son esencialmente reformas institucionales. Pero cuando no hay una reforma institucional, no hay una reforma estructural. Y esas reformas institucionales juegan un papel determinante en que los países logren generar los bienes y servicios que demanda la economía para saltar a estadios de desarrollo superiores. Y en eso ha estado el gobierno del presidente Danilo Medina, tanto adoptando medidas internamente para hacer el gobierno más sólido en transparencia, y hay un nuevo portal en ese sentido de transparencia de finanzas, de hacienda, de políticas fiscales, de ejecución de presupuestos, de comportamiento de la recaudación, sino también de mandar señales claras al sector privado de que debe ser también un sector que transparentice su accionar económico y lo que se manifieste o se refleje en mayores contribuciones por parte de ellos a sus obligaciones tributarias, es decir, que haya menores niveles de evasión y que se activen con esas señales que está mandando el gobierno a aumentar, como lo han venido haciendo, su capacidad en materia de construcciones, de nuevas ofertas hoteleras, de nuevas ofertas habitacionales, nuevos proyectos comerciales, etcétera. Una de esas medidas de reforma institucional ha sido la eliminación de procesos que mencionaba Guillermo hace un momento, de procesos de formalización de micro, pequeños y medianos empresarios. El fomento de las cooperativas, por ejemplo, también a través de las visitas sorpresa y otros programas como Banca Solidaria. Haciendo una comparación quizá con países de Latinoamérica o con los que nos podemos comparar, ¿cómo está República Dominicana en materia de trabajo institucional, de eliminación de procesos? Porque eso también de repente nos quita mercado, un mercado en el que pudiera participar República Dominicana por procesos internos que son más lentos de lo que deberían, puede eliminar mercado, puede quitarnos mercado. Entonces, ¿cómo está? Mira, el Banco Mundial hace un análisis que se llama Doing Business, que no es más que medir el grado de confianza de los agentes económicos privados, locales e internacionales a las iniciativas de los gobiernos. Nosotros habíamos estado malísimo en términos de rating, pero en el último informe del año pasado mejoramos como 5 niveles hacia arriba. Precisamente por eso que tú estás diciendo. Y para el informe que debe hacerse de este año, del 2018, y que se publique en el 2019, nosotros estamos seguros que vamos a escalar mejores posiciones, porque una serie de falencias que teníamos en el anterior informe la hemos corregido, y todas son desde el punto de vista institucional. No somos el país más robusto en esos indicadores de la región. Es decir, tú tienes a Chile, tú tienes a Colombia, tú tienes a México, tú tienes a Perú, que nos llevan muchos años en materia de desarrollo institucional, pero ya nosotros estamos compitiendo en alcance. Y nuestras reformas institucionales que hemos hecho en los últimos 10 o 15 años, ya colocan a la República Dominicana en uno de los países con los mejores marcos institucionales desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista de mercado de valores, desde el punto de vista de seguridad social, desde el punto de vista de justicia y desde el punto de vista financiero monetario, desde el punto de vista eléctrico. Es decir, tenemos el marco regulatorio necesario para que la economía pueda generar más desarrollo. Y lo estamos haciendo, lo estamos logrando. El presidente Danilo Medina lo está demostrando. Aprovechándose de la que encontró, como dijo, ha corregido lo que estaba mal, continuó con lo que estaba bien y está haciendo, y debiera seguir haciendo lo que nunca se ha hecho.
¿qué tan serias son las expectativas del gobierno de cara al sector de minería? Y lo digo porque el 19 año preelectoral, estamos hablando del factor importante para el comercio y para la actividad económica, que es la estabilidad política, que no solo la estabilidad económica. Y digo de cara a marzo, porque también después de un periodo como el navideño, usted bien sabe que vienen unos meses en donde los muchachos dicen que el salario, bueno, que vuelve a cero prácticamente. Pero gastan todo en diciembre. Entonces, en marzo también hay una serie de factores. Ahora, ¿de qué tan serio es esto de que podríamos contar, no solo, no para el 19, pero en lo adelante, con un crecimiento de los montos o de los valores que aporta a la economía dominicana el sector minero, que no solo vía los ingresos por oro y vía el acuerdo con la Barrigold? Es que la minería, lamentablemente, en República Dominicana es esencialmente oro. O sea, más del 90% del agregado minero al Producto Interno Bruto viene de las operaciones de la Barrick. Y ello tiene mucho que ver con el comportamiento del precio del oro en los mercados de metales internacionales. No obstante, si tú ves el comportamiento de las aportaciones tributarias que hace la Barrick en el marco de uno de los grandes logros de la gestión del presidente Danilo Medina, porque eso se ha olvidado. La renegociación. Pero la renegociación del contrato minero con la Barrigold, hecha en el año 2013, fue uno de los grandes logros, tanto institucionales, patrióticos, políticos, como económicos del presidente Danilo Medina. Y hasta moral. Y eso, y moral. Sí. Y ello ha venido generando resultados positivos que se manifiestan en la capacidad de aporte que hacen a la economía tributaria de la República Dominicana. Y las exportaciones no han sido, las exportaciones son muy cambiantes, son muy volátiles, en este caso mucho más, porque dependen de un metal cuyo precio no lo controla una mina, que es una proporción muy pequeña en el mercado de la producción mundial. Pero también en ese sentido yo debo señalar que la gestión del presidente Danilo Medina a través del Ministerio de Energía y Minas viene adoptando las medidas del lugar en materia de transparencia minera. Y existe un consejo, el Consejo de la Industria Extractiva, de Transformación, constituido por academia, por sociedad civil, por instituciones públicas, por instituciones de la empresa privada de minería, que vienen trabajando jueves a jueves. Nosotros participamos en nuestra calidad de representante del Ministerio de Economía en esa comisión, y yo puedo dar testimonio de que se vienen tomando una serie de logros que en materia de minería pequeña, en la franja Santo Domingo-Bonao, que están dando resultados bastante significativos, logrando una minería sostenible, una minería que genera producción, que genera empleo en un entorno de respeto y de cooperación con el medio ambiente. Miren, tenemos que agradecerle a nuestro equipo y personal técnico que nos haya dado algunos minutos de más. Agradecerte a ti que te hayas extendido en este tipo de temas que le llama la atención al pueblo dominicano, que no maneja este lenguaje de los tecnócratas y economistas y abogados y periodistas. Y que, bueno, comprometerte también a que estés con nosotros, si no a final ya del año, nuevamente, a principios del año que viene, que siempre nos trae cosas nuevas e interesantes. No, por mi parte, más que satisfecho. Me gustó mucho la vinculación que hiciste, que fue muy didáctica, entre el marco institucional
y el desarrollo, y sobre todo el beneficio directo de la gente. En toda la exposición, me satisfizo completamente, señalabas cómo hemos robustecido nuestro marco institucional y cómo eso directamente se va a reflejar y se ha reflejado en los indicadores económicos. Tú ves, abogado, al fin y al cabo. Gracias, Iván. Muchas gracias. A ustedes. Ustedes sigan con esta programación del Canal 4 RD.